Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Centroamérica en medio de la incertidumbre y la angustia. Al menos 100 ciudadanos de Guatemala están desaparecidos en México. Eran inmigrantes ilegales que buscaban llegar a los Estados Unidos. Lloro por mi hijo. ¿Por qué no? ¿Dónde está? No aparece. Ya no duermo la noche, por ratos pues, porque cuando me despierto, de volar a mi hijo. El gobierno de Guatemala ya solicitó a las autoridades mexicanas comparar sus bases de datos con los registros de 183 cadáveres encontrados en 40 fosas comunes en el estado de Tamaulipas. Hoy en la noche, las historias de 3 familias guatemaltecas. Es incierta la suerte de 7 de sus hijos. No saben si ya están en los Estados Unidos o si cayeron en las garras de bandas de narcotraficantes o de trata de personas. Él llamó, que él dijo que ya estaba, faltaba 2 horas para la frontera. Pero de esa fecha ya no volvió a llamar. Desde Ciudad de Guatemala, el presidente Álvaro Colom habla con Claudia Gurizati de la situación de los inmigrantes ilegales que a través de México intentan conseguir el sueño americano. Colom reveló que su gobierno está asesorando a Barack Obama ahora que relanzó su compromiso con una reforma migratoria en los Estados Unidos. El presidente de Guatemala también habla del posible retorno de Honduras a la OEA y de la polémica en su país por su divorcio con la primera dama, Sandra Torres, quien aspira a ser candidata presidencial en los comicios del 11 de septiembre. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia en primicia. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, en entrevista habla con nosotros sobre la difícil situación que enfrenta la población migrante de su país en la frontera entre México y Estados Unidos. La Cancillería reportó hace pocos días la desaparición de 100 guatemaltecos. Se ha logrado determinar que hay un número considerable de migrantes y lamentablemente ya hay al menos un guatemalteco que fue asesinado. La situación es muy complicada, es difícil. Según estimaciones de la Cancillería, más de 250 guatemaltecos viajan diariamente hacia Estados Unidos vía México, y esto obviamente los hace estar en una situación de alto riesgo. El punto clave: continúan apareciendo cadáveres en fosas comunes en los estados mexicanos de Tamaulipas y Durango, al parecer víctimas de grupos narcotraficantes. El ejército mexicano ha exhumado 118 cuerpos y avanzan las tareas para su identificación. Las autoridades mexicanas tratan de establecer si los muertos hallados en esas fosas comunes eran inmigrantes ilegales procedentes de otros países centroamericanos o si son víctimas de ajustes de cuentas asesinados por bandas narcotraficantes. El ejército mexicano adelanta las exhumaciones en los estados de Tamaulipas y Durango. Desde el pasado 11 de abril, las autoridades mexicanas han encontrado 196 cuerpos en más de 40 fosas comunes. En las últimas horas, en el estado de Durango, fueron hallados 8 cadáveres, uno de los cuales corresponde a una mujer. Los encargados de la investigación forense también buscan entre los occisos los cuerpos de ciudadanos secuestrados por grupos narcotraficantes. La Cancillería de Guatemala solicitó a las autoridades mexicanas comparar sus bases de datos con los registros de los cadáveres encontrados en las fosas comunes. Es incierto el paradero de estos ciudadanos guatemaltecos. La noticia hoy en Washington: la secretaria de Trabajo de los Estados Unidos dijo en entrevista con el informativo del canal internacional NTN 24 que la regularización del estatus migratorio de los estudiantes es una iniciativa que ayudará a los inmigrantes y a la economía de la nación. Que hay un movimiento para ayudar a esta gente que ahorita están viviendo, muchos de ellos sacrificando sus vidas aquí, trabajando muy duro, y muchos de ellos tienen hijos que viven aquí también, son familias quebrados. Necesitamos a reunirnos y tener un sistema que va a ayudar a todos, y más importante porque este país es hecho de las fuerzas de los inmigrantes. La noticia: el presidente Álvaro Colom también se refiere a la polémica interna
por el divorcio con su esposa, la primera dama Sandra Torres, quien aspira a sucederlo en la presidencia de Guatemala en las elecciones del próximo 11 de septiembre. Colom respondió a las innumerables críticas de sus opositores, quienes consideran que la pareja presidencial está tratando con este divorcio de saltarse la Constitución, que claramente señala que ningún familiar del presidente hasta en 4º grado de consanguinidad pues tiene permitido ser candidato. En Guatemala los críticos aseguran que el presidente Colom y su partido Unidad Nacional de la Esperanza quieren perpetuarse en el poder. Un artículo de la Constitución de Guatemala impide que los familiares del presidente puedan optar por el cargo. Artículo 186. No podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República los parientes dentro de 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia. Este artículo impedía a Sandra Torres, primera dama de la nación y esposa del actual presidente Álvaro Colom, lanzarse como candidata presidencial a los comicios de septiembre. Pero el pasado 21 de marzo la pareja presidencial anunció que iniciaría el trámite de su divorcio. El 8 de abril, una jueza de familia autorizó la disolución del matrimonio tras 6 años de unión marital. La decisión judicial provocó airadas protestas de la oposición a Álvaro Colom. Aseguran que el divorcio es simulado y que el único interés es habilitar a la primera dama para ser candidata presidencial. La noticia: el presidente Colom confía en el retorno de Honduras al seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, y que también sea resuelta la situación del expresidente Manuel Zelaya Rosales como requisito previo, y quien en entrevista con NTN 24 anunció su inminente regreso en los próximos días a Tegucigalpa. Imagínese que usted le preguntara a alguien que si quiere volver a su casa, a su tierra, donde nació, con su familia, con sus amigos. Me parece que yo soy el más necesitado de ese retorno, y estoy haciendo las cosas en orden para que todo se haga conforme a la ley, la Constitución, los acuerdos internacionales y el respeto a la comunidad democrática internacional. También durante el programa esperen crudos testimonios. La Noche, con su equipo de reportería, llegó a Guatemala y logró hablar con las familias de varios de los desaparecidos, de esos humildes hombres que, tratando de alcanzar el sueño americano, de llegar a suelo estadounidense, pasan por la frontera de México y terminan desaparecidos sin saber si, fueron víctimas de carteles violentos como el cartel de los Zetas. Esperen también estas crónicas hechas por el equipo periodístico de La Noche. Y comenzamos, señor presidente de Guatemala, Álvaro Colom. Es un placer que esté con nosotros hoy, acompañándonos en La Noche nuevamente. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, como siempre muy amable usted sacando tiempo de su agenda para hacerlo. Bienvenido, como siempre, a nuestros televidentes. Muchas gracias por también seguirnos en esta entrevista. Claudia, a ti, a toda la audiencia en América Latina. Bueno, presidente, siguen las alarmas en Guatemala por la difícil situación que enfrenta a diario la población migrante buscando ese llamado sueño americano. Según la Cancillería de su país, son 100 los guatemaltecos desaparecidos desde junio del 2010 hasta la fecha. ¿Qué acciones está tomando para detener esta que podría llamarse, en la mayoría de los casos, ruta de la muerte? Algo escabroso, algo que le duela al corazón de los centroamericanos y que usted ahora lo enfrenta, obviamente, porque Guatemala es protagonista de esta situación. Definitivamente la ruta de los migrantes se ha complicado desde hace ya más o menos un año, y se debe a que el crimen organizado, especialmente los narcotraficantes, se han involucrado en el proceso de migración y lo han criminalizado. Se están tomando acciones a varios niveles, las más fuertes a través de la Cancillería de Guatemala y la Cancillería mexicana. Hay una colaboración permanente, localización de casos, investigación de los casos, etcétera, etcétera. Ese es un nivel. El otro nivel es a través de las gobernaciones mexicanas. Debo reconocer que en el caso específico de Chiapas y de Veracruz hay una colaboración de los gobiernos locales muy fuerte. Acabamos de tener algunos incidentes con las policías municipales, 4 casos que ya están afortunadamente en Guatemala. La Policía Federal los liberó y se le está dando el seguimiento específico de estos 4 casos. Pero sí, está a nivel de gobierno a gobierno, está a nivel con las gobernaciones y con las asociaciones y las iglesias que están involucradas en apoyar a estos héroes que van a buscar el sueño americano.